¿Ya estás habilitada para compartir? Ya está, Alicia, se puede ver, ¿no? Sí, se puede ver, puedes empezar. Ya. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, el tema para exponer hoy son las lesiones en la cabeza, el cuello y la cara. El capítulo se inicia con una revisión de la anatomía macroscópica de la cabeza, cuello y cara. Continúa con una descripción del sistema nervioso central, en la que se presenta especial atención a las estructuras de la cabeza y el cuello, que suele lesionarse, así como a los datos tomados de distintos deportes sobre la incidencia y la gravedad de tales lesiones. Vamos a empezar con lo que es el cráneo. El cráneo. Está formado por 8 huesos craneanos y 14 huesos faciales. Es una estructura compuesta. El encéfalo se aloja dentro del cráneo y disfruta de considerable protección gracias a un ingenioso sistema de estructuras del tejido óseo y blandos. Los huesos del cráneo, como vemos en la imagen aquí, proporcionan una caja rígida al encéfalo y se unen mediante unas articulaciones especializadas llamadas suturas. Curiosamente, estas suturas del cráneo no son rígidas. Al nacer, de hecho, no se completa el proceso de osificación hasta los 20 o 30 años de edad. Sin embargo, la disposición anatómica de los huesos craneales y sus respectivas suturas componen una estructura externa que protege el encéfalo. Las estructuras formadas por los tejidos blandos cuya función es básicamente protectora constituyen 5 capas de tejidos, como mostramos en esta figura. Que aparecen ilustradas. Entre esas capas se encuentran la piel, que está aquí, una densa capa de tejido conectivo, que sería esto, un tendón amplio y plano, tejidos conectivos suelto y el periósteo del hueso craneal. Después tenemos lo que son las meninges. Las meninges, bueno, bajo los huesos craneales se encuentra otra serie de estructuras de tejidos blandos, cuya función también es proteger el encéfalo. En conjunto reciben el nombre de meninges. Esas son acá las meninges. Están formadas por 3 capas distintas de tejidos que se localizan entre el cráneo y la superficie del encéfalo. La capa más externa es la dura madre, que es esta de aquí, y está formada por un tejido conectivo fibroso y duro, que funciona como periósteo, por lo que se refiere a las capas internas de los huesos craneales, así como la membrana protectora del encéfalo. Después tenemos lo que es el sistema nervioso central. El encéfalo y la médula espinal componen el sistema nervioso central. Tanto el encéfalo como la médula están protegidos por las meninges y por las estructuras óseas del cráneo y las vértebras. El tejido del sistema nervioso central está formado tanto por materia gris como por materia blanca. Dos distintos tipos de tejidos neural. En el encéfalo de un adulto pesa entre 1,30 a 2 kilogramos, que contiene aproximadamente 100 billones de neuronas. El encéfalo tiene 3 partes básicas: el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. El cerebro es el más grande de los 3 y se realiza una serie de complejas funciones como la cognición, el razonamiento y otras actividades intelectuales. El cerebelo está situado en la porción posterior inferior del cráneo. Realiza funciones motoras
El tronco cerebral se halla en la base del encéfalo y sirve de conexión entre el encéfalo y la médula espinal. Los impulsos neuronales salen del sistema nervioso central a través de los nervios craneales y los nervios espinales que salen de la médula espinal. Hay 12 pares de nervios craneales que salen directamente de la base del encéfalo y a través de agujeros, que son los foraminas, que se hallan en la base del cráneo. Después tenemos lo que es la cara. La cara del ser humano está compuesta por una capa externa de la piel que cubre los huesos. Hay varios músculos, cartílagos y depósitos adiposos subcutáneos que ofrecen una protección mínima a posibles traumatismos. Son varias las zonas prominentes de la cara y por lo tanto son propensas a lesiones. Después tenemos lo que es el cuello. Los huesos del cuello son 7 vértebras cervicales que están aquí, que sustentan la cabeza y protegen la porción superior de la médula espinal. La primera vértebra cervical, que sería C1, llamada atlas, se articula directamente con el hueso occipital y forman las articulaciones atlantoccipitales. Derecha e izquierda, el hueso del atlas se articulan con la segunda vértebra, que sería la cervical C2 o axis, y forman la articulación atlanto-occipitales que permite la rotación de la cabeza. Las 5 vértebras restantes se hacen cada vez más grandes en su descenso hacia la región torácica de la columna vertebral. Ahora, lo que llegaría a ser el tema, que son las lesiones deportivas en la cabeza. Una información general, los mecanismos y tipos, así como la gravedad de las lesiones en la cabeza son prácticamente infinitos. Sin embargo, se ha avanzado de forma significativa durante los últimos años en la comprensión de las lesiones deportivas en la cabeza. Por ello, los entrenadores que reciban una formación adecuada pueden reconocer las lesiones en la cabeza y prestan los primeros auxilios a los deportistas cuando sea necesario. Aunque las lesiones en la cabeza se producen en casi cualquier actividad deportiva, los estudios científicos especifican que deportes presentan más riesgos para sus practicantes. Aunque estas cifras sean muy esperanzadoras, no sean muy esperanzadoras, debemos recordar que una sola lesión neurológica permanente relacionada con un traumatismo craneal ya es excesiva. Aunque hay multitud de clasificaciones descriptivas de las lesiones de cabeza, todas se agrupan en 3 categorías generales, que serían las lesiones leves o conmociones cerebrales, las hemorragias internas y las fracturas de cráneo. Tenemos lo que es el mecanismo de la lesión. La gran mayoría de las lesiones deportivas en la cabeza responde a un mecanismo, directo o indirecto. El mecanismo directo es un golpe en la cabeza que causa una lesión cerebral en el punto de impacto. La lesión por un golpe junto con la lesión en el lado opuesto del cráneo, que sería la lesión por contragolpe. La lesión con contragolpe ocurre cuando la cabeza en movimiento se detiene bruscamente. Por el mecanismo indirecto de una lesión se entiende la intervención de fuerzas en otras partes del cuerpo, como golpes en la cara o en la mandíbula. El rápido y violento movimiento de la columna cervical, como en las lesiones por latigazo o aceleración. También son lesiones indirectas en el cerebro. Tenemos lo que es la conmoción cerebral o lesión leve de la cabeza. Se define conmoción cerebral como un síndrome clínico caracterizado por un empeoramiento inmediato y transitorio de las funciones neurológicas tras sufrir una fuerza mecánica.
Las manifestaciones clínicas de una conmoción cerebral son pérdida del conocimiento y otros signos neurológicos, los que enumeran en tiempo muerto. En esencia, cualquier golpe de magnitud suficiente puede causar la interrupción temporal de las funciones neurológicas normales. Las conmociones de primer grado son las más corrientes en el deporte. Irónicamente, también son las más difíciles de diagnosticar. Las principales distinción entre el primer y segundo grado en el sistema de Cantu, o sea, él nos explica que es la pérdida del conocimiento y o la amnesia postraumática, que dura de 30 minutos en el segundo grado. Las conmociones de tercer grado son muy evidentes porque la pérdida del conocimiento dura más de un minuto y supera las 24 horas. Según Cantú, los estudios muestran que la mayoría de las conmociones en el ámbito deportivo comprenden un periodo de pérdida de la conciencia de un minuto o menos, además de la ATP que dura más de 24 horas. El sistema de Cantú, basado en evidencias, demuestra que el deporte, la mayoría de las conmociones cerebrales son de tercer grado, que son las más graves. También tenemos lo que es el síndrome por un segundo golpe. Según médicos expertos, ocurre cuando un deportista con una lesión inicial en la cabeza, con frecuencia una conmoción cerebral, sufre la segunda lesión en la cabeza antes de que remitan por completo los síntomas de la primera lesión. En esencia, el síndrome por el segundo golpe comprende la rápida aparición de un edema catastrófico en el cerebro, especialmente en el gancho de los lóbulos temporales que ejerce presión directa contra el tronco encefálico. Eso llegaría a ser, dicen, el síndrome del segundo golpe. Después tenemos lo que son las lesiones intracraneales y las lesiones craneales. Las lesiones intracraneales son las lesiones deportivas que pueden llegar a ser mortales y las que causan distintos mecanismos como por ejemplo los golpes directos o rápidos movimientos rotatorios y deceleración. La mayoría de las lesiones intracraneales son el resultado de un traumatismo. La lesión se caracteriza por la interrupción del flujo sanguíneo en los vasos, tanto las venas como arterias, y por la formación de un hematoma o hinchazón en la periferia del cráneo. Estas lesiones ponen en peligro la integridad de los tejidos encefálicos, ya que estas estructuras son muy sensibles a la presión. Se han identificado los tipos principales de lesiones intracraneales, que serían los hematomas epidurales, que es una hemorragia entre la dura madre y los huesos craneales. Las hematomas subdurales, que es una hemorragia bajo la dura madre. Los hematomas intracraneales, que es una hemorragia en los tejidos del encéfalo. Y las conmociones cerebrales, que son las lesiones del tejido encefálico. Es importante darse cuenta de que un hematoma epidural comporta en el que se haya producido una hemorragia arterial. Además, los signos y síntomas de la lesión se manifiestan con bastante rapidez. El hematoma subdural comporta una hemorragia venosa que puede tener consecuencias perjudiciales al cabo, posiblemente de unas horas. Cualquiera de estas afecciones puede provocar algún grado de daño neurológico permanente o incluso la muerte. En cuanto a las lesiones craneales incluyen todas las lesiones de los huesos del cráneo. En la mayoría de los casos, la fuerza que produce la lesión ósea es de suficiente magnitud como para dañar también los tejidos
internos, motivo por el cual, además de la lesión craneal, puede producirse una hemorragia y haber daños en los tejidos blandos. Las fracturas del cráneo pueden ser sencillas, lineales, es decir, sin daños en el tejido subyacente. En muchos casos, estas lesiones comportan pocos problemas neurológicos. Las lesiones craneales más graves implican el hundimiento de algún hueso, por lo que son en potencia mucho más graves, ya que algún fragmento del hueso puede hacer presión sobre el encéfalo. Obviamente, este tipo de lesiones suele causar más daños neurológicos y graves, a veces hasta mortales. Va a continuar, dice mi compañero, o bueno, le tocaría a mi compañero. ¿A quién le toca desdichar? Ángel. Gaby, creo que estás de anfitrión en la reunión. Creo que Ángel está intentando entrar. Aceptale, por favor. O si no, ponme a mí de anfitrión para que yo les acepte a los que están esperando. Lice, ¿se pudo? Sí, Lice, o digo, sí, Gaby. Sí, ya está, Gaby. Su compañero Ángel me ha mandado sus diapositivas. Ahorita les voy a poner su presentación. Espérenme un ratito. Lice, las diapositivas las tenemos que pasar a usted o nosotros tenemos que presentar. Ustedes las van a presentar. Yo les voy a dar el acceso para que puedan presentarlas. Ah, ya, Lice, está bien. Dice, creo que a mí me toca. Yo voy a continuar, dice. Ya te voy a habilitar entonces, ahorita has dicho. Ya dice. Ya estás habilitado, Dichar.
Bueno, ya dice, pueden ver, Sí, compañeros, se hola, puede ver, puedes empezar. ya, bueno, va a ser algo grande, pero bueno, a ver, voy a explicar lo que pueda. Eh, ya, bueno, a mí me ha tocado lo que es el tratamiento inicial de una posible lesión en la cabeza con el partido. Bueno, Ángel y Gaby, ellos. Bien, voy a pasar a la primera página. Bueno, ahí va. Ay, perdón. Bien, ay, perdón. Bueno, todo deportista con una lesión evidente en la cabeza debe tratarse como si tuviera también una lesión en el cuello y a la inversa, todo deportista con una lesión en el cuello debe tratarse como si tuviera también una lesión en la cabeza. Al llegar junto a él debemos fijarnos en su postura, en sus movimientos o ausencia. Bueno, es la posición del caso de rejilla facial y protector dental, y si el deportista parece inconsciente, intentaremos despertarlo poniéndole las manos en sus hombros, pecho o porción superior de la espalda. Y hablaremos en voz alta junto a la cabeza del deportista. Si está consciente, con toda la probabilidad, las vías respiratorias están abiertas. Si parece inconsciente, calcular mentalmente cuánto tiempo pasa. Será valioso cuando el deportista llegue a un centro médico. Es vital que el entrenador y sus auxiliares hayan aprendido y hagan ensayos periódicos para responder ante estas situaciones, como inmovilizar la cabeza y el cuello. Bueno, en ciertos casos también o- podemos aplicar otra técnica, el de que ya sea el paciente o el deportista, podemos pedirle también que pueda sostener. Nosotros podemos poner nuestra mano y él pueda agarrar, bueno, sería 2 dedos, en el cual pueda presionar y apretar en ambos miembros de la mano, en ambas manos, ¿no? Para comprobar su, ¿cómo era esto? Fuerza muscular. A ver, ay, no, ya, la fuerza muscular. Eh, Comprobación de la circulación. Determinar si hay signos de respiración en la víctima inconsciente después de la ventilación inicial, observando si respira, tose o se aprecia movimientos en respuesta a la ventilación. Si no tiene pulso, inicia, bueno, los primeros auxilios. En este caso, la situación es la responsabilidad primaria del entrenador y mantener vivo al deportista y asegurarse de que llegue ayuda. No hay razón para mover al deportista. Una vez iniciada la RCP, debe presentarse en el. Dice, él es STMU, ¿qué significa, por cierto? Eso tiene que estar en el libro. Si has leído el libro, ahí tiene que estar. Ahora, si Ya, mal no no. estoy, es el servicio médico de urgencias. Sí, no menciona bien porque estuve leyendo y esa parte, no. Bueno, desde más antes sí, tal vez, dice, pero en cambio en esta parte no mencionaba, no me acuerdo. Ya, se procederá cuidadosamente al traslado del paciente para dejarlo en decúbito supino, siguiendo las pautas de primeros auxilios, como estabilizar la cabeza y mantener abiertas las vías respiratorias durante el giro. Bueno, antes de pasar, bueno, el entrenador, ya sea si es un jugador de soccer o fútbol americano, bueno, no sería quitarle el casco porque provocaría una lesión.
más bien sería dejarlo así. Y hay medidas también para poder sacar la rejilla del casco. Un procedimiento. La exploración física. En la exploración física, bueno, es evidente de un deportista consciente de que el jugador inconsciente y que no respira, una vez terminado el esquema de actuación número 1, que puede hacerse con práctica en unos 30 segundos, hay que realizar el esquema de actuación número 2, el cual el entrenador recoge tantas informaciones sobre la posición número 2, debe incluir las siguientes valoraciones. Consciente o inconsciente, fuerza en las extremidades, funciones mentales, signos de movimientos oculares, dolor específicos en el cuello y espasmos de la musculatura del cuello, si está rígido o si hay rigidez. Bueno, es importante para el cuadro técnico recordar que hay ciertos procedimientos que no se deben seguir en la evaluación de un deportista si tiene una posible lesión de la cabeza. No le quites el casco al jugador, no muevas al jurarse durante la evaluación secundaria. Sin embargo, la lesión, si parece que el deportista está consciente, intenta comunicar con él, preguntándole cosas que le hagan usar la memoria. Es, por ejemplo, decirse qué día es hoy, o bueno, cómo estuvo el anterior partido, cuánto a cuánto. Aquí, como dice, como lo menciona, el nombre del equipo contra el que está jugando el día, qué día es, dónde estáis, o el resultado del partido de la semana pasada. La pérdida de la memoria reciente, manifestaciones de conmoción y posiblemente de una lesión grave en la cabeza o en el cuello. Evaluación de la banda. La evaluación de la banda, una vez que el deportista está sentado lejos del área del juego y el examen médico puede continuar sin interferencias de otros jugadores. Se realiza la evaluación más detallada de su estado. El objetivo de esta fase es la evaluación, es determinar la presencia de signos o síntomas de una lesión de la cabeza. Puede haber aparecido desde que se produjo la lesión. Esta información es de vital importancia cuando haya de tomar decisiones sobre su traslado a un centro que permanezca luz con los codos, toque la nariz, ¿no? Y luego con la otra. Si el deportista no se toca la nariz fácilmente con ambos dedos, no podrá seguir jugando. La prueba de Zumberg consiste en que el deportista permanezca de pie con los ojos cerrados. Si el deportista no logra mantenerse erguido y comienza a balancearse o a perder el equilibrio, la prueba es positiva y la lesión de cabeza será grave. Durante esta prueba debemos estar seguros de poder sostener al deportista si pierde el equilibrio. Después de estas pruebas, el deportista descansará 5 a 10 minutos y volverá a repetir su vuelta al terreno de juego. Bueno, pasamos al próximo, que sería lesiones de la columna cervical. Las lesiones de la columna cervical ocurren en distintos deportes, sobre todo el fútbol americano, sobre hielo, fútbol, salto de trampolín y la gimnasia, aunque cualquier lesión es muy grave, y aquellas que cumplen los criterios para clasificarse como catastróficas son bastante, pero frecuentes. 2 de cada 100.000 lesionados. Incidencia anual en institutos. Bueno, aquí hay una explicación que se han presentado en décadas atrás. Bueno, dice, y esto se debe, sin duda, aparte de los cambios en las reglas que prohíben cargar en los cascos, así como mejorar de nivel de forma física y destreza de los jugadores. En 1990, por ejemplo, no se registraron lesiones catastróficas en el fútbol americano de distintas y la incidencia lleva varios años siendo inferior por los 100.000 jugadores. Bueno, Ya. lesiones del plexo Richard, braquial. perdón que te corte, nos queda menos de un minuto, se va a cortar cualquier momento. Entonces lo terminaremos la clase y volvemos a ingresar al link nuevamente. Ya dice, está bien, dice.